Amén, hermano Randy, gracias nuevamente y bendiciones nuevamente. Doble bendición en el día de hoy. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, así como estaba hablando el hermano Randy, hoy vamos a estudiar, amén, una enseñanza muy linda, muy poderosa, de mucha reflexión sobre todo. Primera de Samuel 19, todo el capítulo. Primera de Samuel 19. Saúl procura matar a David. Procura, no es que lo mató, sino que hace el intento y falla. Dice: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Esto se refiere al gigante Goliat. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical su mujer, hija de Saúl, mujer de David, Mical su mujer avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por la cabecera, y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajero para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió luego Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así, y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y lo presidía. Y vino el espíritu
de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Pongan atención en esto. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Uno respondió: he aquí, están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Gloria a Dios. Vemos la historia de Saúl. ¿Quién fue Saúl? Saúl fue el primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel. Hermano, en la antigüedad, como ya he repetido anteriormente, en la antigüedad el Espíritu Santo no estaba sobre la tierra como está hoy en día. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando murió, subió al cielo y rogó al Padre para que enviara al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fuera nuestro consolador y nuestro ayudador. Eso fue después que Jesucristo sube. Pero antes que Jesucristo viniera a la tierra, no se conocía al Espíritu Santo con este nombre, sino al Espíritu de Jehová. Y no todos tenían al Espíritu Santo ni al Espíritu de Jehová, porque el tiempo de la gracia no había llegado. Todavía vivían el tiempo de la ley de Moisés. Y lo que trajo o lo que envió al Espíritu Santo a la tierra fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Después que Jesús muere, da su vida por todos nosotros, empezamos a vivir el tiempo de la gracia. Ese tiempo en que tú pecas y solamente le pides a Dios perdón y Él te perdona. Para el tiempo de la ley, hermano, no era así. Lo que tú hacías, tú lo pagabas. Si tú robabas, hermano, te cortaban un dedo. Si tú matabas, te mataban. Por eso Romanos 10:4 dice que el fin de toda la ley es Jesucristo. Y Gálatas 5:4 lo dice más claramente, que todo aquel que se justifica por la ley ha caído de la gracia, se ha soltado, se ha desligado de Cristo, hermano, y el que se suelta de Cristo ya no tiene salvación. Por eso usted no puede justificarse, hermano, nada de la ley, ni el sábado, ni nada, porque usted se estaría condenando, porque ya estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, esta historia ocurre para el tiempo de la ley. Amén. Y vemos claramente que Samuel unge a Saúl como primer rey de Israel, porque el pueblo clamaba y quería un rey, porque querían imitar a los reyes vecinos, a los países vecinos, que todos ellos tenían un rey. Sin embargo, el pueblo de Israel no tenía rey, porque tenían algo mejor. Eran dirigidos por los jueces. Los jueces eran los ojos de Dios y la boca de Dios en la tierra. ¿Qué más dirección tenía este pueblo, hermano? Y no lo apreciaban. Hoy en día sucede lo mismo. Muchas veces usted y yo tenemos dirección de Dios y nos cansamos de la misma dirección y queremos imitar a los mundanos. Y no es así. La cosa, hermano, es que Dios le dice a Samuel que unja a David. En el momento que unge a Saúl, porque el primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David. Entonces, en la antigüedad, ¿quiénes tenían al Espíritu Santo? Aquellos que eran elegidos por Dios y eran nacidos nazareos, o elegidos por Dios, ¿verdad? O aquellos en la cual el profeta vertía el aceite, el cacho ese, el cuerno con el aceite, y venía el Espíritu Santo sobre él, y eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, en 1 Samuel 10:1, Samuel unge a Saúl como rey. Y en el versículo 10 del capítulo 10, dice: el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl con poder y profetizó.
En el momento que llega el Espíritu Santo, amén, se le abre la boca a Saúl y empieza a profetizar a través del Espíritu de Dios. Pero sucede algo muy triste. Este hombre que ya conocía el poder del Espíritu Santo, ya tenía la unción del Espíritu Santo, primer rey en la historia, no profeta, rey, que es ungido y tiene al Espíritu Santo. Ya sentía, sabía y sentía lo que era esa vivencia real con el Espíritu Santo. Viene Dios, le dice a Saúl, viene Dios, le dice a Samuel para que le dijera a Saúl: anda a la tierra de Amalek y destrúyelos. Amén. Anda a la tierra de los amalecitas. Eso está en el capítulo 15, donde Saúl desobedece y es desechado. Y Dios le dice en el versículo 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye a todos los que tienen, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa fue la orden que Dios le dio a Saúl. Hermanos, recuerden que él ya tenía el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Él desobedeció. Él desobedeció, hermano, y no mató al rey ni a las vacas gordas. Hermano, qué triste es desobedecerle a Dios por cosas materiales. Cuando la gente le desobedece a Dios, cae de la gloria de Dios, cae de la gracia de Dios y cae de las bendiciones de Dios. Por eso el primer mandamiento que Dios dejó en la tierra fue obediencia. Amén. Y vemos claramente que la Biblia dice, aquí mismo en Samuel, que a Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio. Vea ustedes todo lo que Dios le había regalado a Adán y a Eva, sin que le costara ni un centavo, nada, ni un sudor de la frente. Solamente le pidió: obedece, no comas de este fruto. Amén. Come de cualquiera de esos millones de frutos y de plantas que hay, pero de este no vas a comer. Hermano, ¿qué pasa con la curiosidad? La curiosidad mata al gato, dice. Pero la Biblia dice que la curiosidad y la desobediencia te hace caer de la gracia de Dios. Adán cayó de la gracia de Dios, Dios lo sacó del huerto, y lo mismo le pasó a Saúl por desobediente. Hizo lo que Dios le mandó en una parte, pero en otra parte no obedeció. Hermano, cuando nosotros le obedecemos a Dios en una parte y en otra parte, se llama desobediencia y rebeldía. Tú tienes que obedecerle a Dios 100% para que estés bajo la unción del Espíritu Santo y para que estés bajo la gloria de Dios. Porque la obediencia a media es desobediencia, aunque usted lo llame desobediencia, obediencia. Obediencia después del tiempo estipulado también es desobediencia. Si Dios te dice, anda tal día, tal fecha, tienes que ir en ese día, en esa fecha. Si tú vas después, ya entraste en desobediencia y has caído de la gloria de Dios. Entonces Dios le dice a Samuel: tranquilo, yo voy a ungir a un hombre con el corazón parecido al mío, agradable al mío. Y ustedes saben la historia, va Samuel y une a David. No vamos a entrar mucho en detalle porque esta historia es larga y aquí el tiempo es corto. Entonces, ¿qué sucede? Primera Samuel amén. Problemas técnicos, hermano, disculpen. Aquí vemos en 1 Samuel 16:13, cuando Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vemos claramente que cuando los profetas ungían, dirigidos por Dios, a una persona, el Espíritu de Jehová llegaba a esa persona y no se iba hasta que la persona fuera rebelde. Pero la diferente historia de Saúl y David es que ambos fueron ungidos por el mismo profeta Samuel. Saúl desobedeció y Dios lo desechó. Dios lo desechó. Después David es ungido y no desobedece, Dios no lo desecha. En cambio Saúl sí es desechado.
Y él sintió la transformación, hermano. Desde el momento que el Espíritu Santo se fue de él, dice la Biblia que vino un espíritu inmundo. Y este espíritu inmundo, hermano, Dios lo había permitido que llegara para que lo atormentara, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando este espíritu inmundo llegaba y atormentaba a David, a Saúl, David venía con el arpa y le tocaba esas alabanzas ungidas por Dios, y el espíritu inmundo se iba. ¿Qué nos enseña esto? Que cualquier espíritu de tormento que usted tenga, el poder de la alabanza con unción del Espíritu Santo hace que ese espíritu inmundo se vaya. Amén. Pero cuando se le acababa la alabanza, hermano, regresaba. Y aquí vemos claramente en el versículo, aquí vemos, hermano, aquí vemos en el capítulo 19, 1 Samuel 19:9, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Ya se hizo más fuerte este demonio. Ya había traído 7 demonios más poderosos. Y mientras David le tocaba, hermano, este gran rey Saúl, que ya había sido desechado, y tenía un espíritu, un demonio permitido por Dios, no por el diablo. Aquí está claramente en el versículo 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Qué triste es tener al Espíritu Santo, hermano. Qué triste tener al Espíritu Santo y ser rebelde. Y que el Espíritu Santo se te vaya. Cuando el Espíritu Santo sale de tu vida, porque tú lo sacaste por tu rebeldía y por tu pecado, Jehová permite que entre en ti un espíritu inmundo, un espíritu que te atormente, porque no valoraste al Espíritu Santo. Hermano, qué triste es alcanzar al Espíritu Santo y perderlo por bienes materiales o por rebeldía o por cualquier pecado. Y este espíritu empezó a atormentar a Saúl. Y vemos algo, el espíritu inmundo estaba en Saúl, por ese espíritu rechazaba al espíritu que tenía David. No se podían llevar un espíritu y el otro. El espíritu de Saúl, un espíritu atormentador que le atormentaba, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que tenía David. No se la llevaban. Por muy bien, muchos favores que le hacía David a Saúl, Saúl nunca veía el bienestar ni el bien. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo que él tenía no le permitía ver lo bueno y lo misericordioso que era David. A veces sucede esto en nuestro diario vivir. Usted trata de hacerle bien, de hacerle favor a una persona, pero él nunca va a ver lo bueno de ti, va a ver lo malo. Te va a desechar, te va a juzgar, te va a calumniar, te va a blasfemar. ¿Por qué? Porque el espíritu de esa persona ya no tiene al Espíritu Santo, no tiene al Espíritu de Dios, y ese espíritu que tiene esa persona va a rechazar tu espíritu. Por eso tú vas a ser juzgado, vas a ser rechazado. Pero Jesús te va a abrazar, Jesús te va a recompensar. Amén. Vas a pasar prueba como pasó David, pero al final está la recompensa. Y fue tanto el tormento, hermano, de este demonio, de este espíritu que atormentaba a David, que él estaba destinado a matar a David. Saúl quería matar a David. ¿Por qué? Porque este espíritu inmundo, ya Saúl sabía que él no podía tener más al Espíritu Santo, y le agarró una gran envidia espiritual a David. Así sucede hoy en día aún en las iglesias. En las iglesias hay personas, amén, que en un tiempo profetizaron, en un tiempo por el pecado lo apartó de Dios, y viene otra persona más nueva y alcanza lo que él desechó, y empiezan los celos espirituales, empiezan las peleas. Hermano, a Dios no le agrada eso. Pídale perdón a Dios. Si usted se siente identificado, pídale perdón a Dios y ore nuevamente para que el Espíritu Santo, ya que estamos en la gracia de Dios, te alcance nuevamente.
Hermano, la Biblia dice que Jesús una vez le oró a una persona. Jesús dijo claramente que cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, todo eso malo se va. Todos esos espíritus que causaba el pecado se van. Pero esos espíritus andan por lugares secos y desérticos buscando reposo. Y al no encontrarlo, regresan nuevamente a su casa, de donde Dios los sacó, y encuentran esa casa adornada, vacía, limpia, perfumada, y regresan y buscan 7 demonios más peores que ellos y vienen a habitar en el cuerpo de esas personas. Esto le pasó a Saúl. Saúl, antes de ser rey, no tenía ningún espíritu que le atormentaban. Después que recibe el Espíritu Santo, desobedece a Dios, el Espíritu Santo se va, entonces lo que él tenía regresa y trae 7 peores. Y uno de esos peores demonios o espíritus, el de perturbación. Este espíritu malo venía y atormentaba a Saúl. Hermano, si usted tiene al Espíritu Santo, consérvelo. No lo entristezcas. Amén. Porque te van a suceder cosas peores. Y vemos claramente, hermano, que Saúl viendo que Saúl lo acechaba, se va corriendo por donde el profeta, al que le transmitió el Espíritu Santo, al profeta Samuel. Que cuando lo ungió, le transmitió al Espíritu Santo. Y fue a buscar refugio allá. Y le dice: Samuel, Saúl me quiere matar. Samuel era profeta, Saúl era rey. Aún Samuel, siendo profeta, sabía que Saúl tenía poder para matarlos a los dos. Pero ¿saben algo? El que es profeta en cualquier área, en la iglesia, en la calle, en el parque, en la playa. Es profeta y la presencia de Dios está con él. Entonces, David se va a refugiar con Samuel. Y le dicen a Saúl: mira Saúl, David está allá en Ramá. Allá está en la casa de Dios con Samuel. Allá está morando en Nayot. Entonces Saúl mandó a unos matones, a unos soldados, para que trajeran a David y matarlo. Y ve lo que sucede. Dice el 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel, que estaba allí, los presidía. O sea, había una escuela de profetas, los hijos de los profetas. En la antigüedad, hermano, todo el que era profeta tenían hijos y seguían la misma línea de su padre. Empezaban a orar, a buscar a Dios, y eran llenos del Espíritu Santo y profetizaban. Entonces, ¿qué pasó? Estos hombres venían a matar a David y quedaron profetizando. ¿Por qué quedaron profetizando estos asesinos? Si ellos no son profetas, no son buenos. Porque la gloria de Jehová estaba en ese lugar. Y cuando la gloria de Jehová está en un lugar, el diablo no puede entrar, tiene que huir. Puede ser el asesino, el mentiroso, el violador. Esos demonios que dirigen a ese hombre o a esa mujer tienen que salir, no soportan la gloria de Dios. Gloria a Dios. No conforme Saúl con lo que estaba sucediendo, mandó un segundo escuadrón de matones, de soldados. Dice el versículo 21. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Ve usted. Viene Saúl y manda un segundo escuadrón de matones a matar a David. Y cuando entran, se acercan a la gloria de Dios que cubría a David. David tenía la unción del Espíritu Santo. Samuel también, que se le había transmitido a David. Este segundo escuadrón quedan profetizando, hermano. ¡Qué locura!, ¿verdad? Por eso que el evangelio es locura para los que se pierden, los que no conocen esto. Pero para los que se salvan es poder de Dios. Y viene Saúl por tercera vez, dice el versículo 21. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Saúl manda unos soldados, unos matones, a matar a David. Y cuando se acercan,
quedan profetizando estos matones, estos sicarios, estos malvados. ¿Por qué? Porque se acercan donde está la gloria de Dios. Yo le llamo la cúpula de Dios, que cubría a estos profetas y entraban a la atmósfera, hermano, y todos los demonios de asesinato, de muerte que llevaban, tenían que huir, no aguantan, tienen que salir huyendo ante la presencia de Dios, y quedaban profetizando. Saúl, muy enojado, él mismo retoma el control según él. El versículo 22. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y vea lo que le pasó a Saúl, le pasó algo vergonzoso. Dice el 24: y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Este hombre, que era dirigido por ese espíritu de muerte que quería matar a David, hermano, en el momento que se acerca la gloria de Dios, ese demonio de muerte no soporta, huye, se va, se fue la muerte. Y como entró en la cúpula, en la gloria de Dios, no es que era profeta, no es que los matones de Saúl eran profetas, es que en el momento que se acercaban a la gloria de Dios, quedaban profetizando, hermano. Y mire usted que perdió el control y se desnudó, botó la ropa, y él no sabía lo que estaba sucediendo. Estaba dirigido bajo la presencia del Espíritu Santo, porque estaba bajo la atmósfera del Espíritu Santo. Comenzó a profetizar un día y una noche completa, desnudo. ¿Por qué? Porque estaba en la gloria de Dios. Pero cuando él sale, termina eso, sale de esa cúpula que le llamo yo, sigue correteando a David para matarlo. El versículo 20, capítulo 21 dice: David huye de Saúl. O sea, Saúl fue transformado en el momento que entró en la atmósfera, en el momento que entró en la cúpula. ¿Y dónde dice esto la Biblia? En Primera de Reyes 8, del 10 al 11, dice: y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y dice Hechos, capítulo 2, del 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un rugido, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Gloria a Dios. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Los 120 estaban sentados, y cuando vino el Espíritu Santo, hermano, había unos orando, otros cantando, y todos los que estaban cantando y sentados fueron llenos. Cuando la gloria de Dios llega, hermano, te llena. ¿Por qué digo esto? A veces usted, amado hermano, gloria a Dios, me picó la garganta. A veces usted ve personas en la iglesia y dice: mira, ese hombre es un mentiroso, es un ladrón, pero ¿cómo es posible que esté en la iglesia danzando, cantando, teniendo sueños, teniendo profecía, teniendo visiones? Porque lo tiene en la iglesia, no en la calle. En la calle se porta como Saúl, pero cuando va a la iglesia, la atmósfera, amén, en que entra, la atmósfera que tiene el profeta o la profeta y los que están adentro, cubre a esa persona y los demonios se van, no soportan, y usted lo ve como un santo de Dios. Pero cuando sale de esa atmósfera, siguen pecando, siguen haciendo lo malo, y usted se pregunta: pero yo no me explico, ¿por qué sucede eso? Hermano, hoy le traje esta explicación para que usted se dé cuenta por qué muchas personas en la iglesia son una cosa y en la calle son otra cosa. Porque en la iglesia son transformados porque entran en la atmósfera de la gloria de Dios, pero cuando salen, ya salen de esa gloria, y el demonio que tenían vuelve y entra en ellos.
Lo mismo que le pasó a Saúl sucede hoy en día a muchas personas, hermano. Esta historia es larga, pero hasta aquí está bien. El tiempo corre. Vamos a hacer una oración. Si tú eres pecador y quieres arrepentirte, quieres que Dios te dé una oportunidad, repite conmigo: Jesús de Nazaret, gracias. Gracias, Cristo, la gloria, por esta enseñanza. Me he visto reflejado en Él. He reconocido que soy pecador, pero yo te pido, Jesús, que tú perdones todos mis pecados. Me laves con tu sangre, que es lo único que tiene el poder para lavar los pecados. Lávame con tu sangre. Déjame más blanco que la lana, Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida, para que todos estos demonios y espíritus que me atormentan se vayan de mí. Y yo ser un buen cristiano, un buen evangélico, un seguidor tuyo, para que el Espíritu Santo me llene, me tome, y nunca más, Padre Santo, menospreciar ni rechazar al Espíritu Santo a través de los pecados. Ahora, Jesús de Nazaret, anota mi nombre en el libro de la vida, para el día en que tú vienes a buscarnos, yo también ser levantado en las nubes junto con todos los santos. Jesús, gracias por esta enseñanza. Hoy puedo clasificar quién tiene al Espíritu Santo permanentemente y quién solamente momentáneamente. Gracias, Jesús. Si tú has hecho esta oración, ya tú eres salvo. Yo te aconsejo, busca una iglesia evangélica donde esté el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te redarguye a toda verdad. Dios te bendiga. Se despide el hermano William González. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.